Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el podcast Economía 101. Estamos con Raúl Madrid, quien es gestor de inversiones. Tenemos un tema muy interesante para hoy. Yo soy Elizabeth Rodríguez, estudiante de segundo semestre de la carrera de Comercio Exterior. Cuéntanos, Raúl, en qué consiste tu trabajo, cuál es tu experiencia. Claro, claro. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme aquí a este programa. Pues platicándoles sobre mí, miren, yo siempre tuve inquietud del mundo de los negocios, en particular nació mi pasión por las finanzas en un aula de la Ibero con el profesor Yáñez. Creo que su cátedra fue de esas que te imprime esa pasión con la que a veces los profesores hablan del tema que dominan y pues de ahí inició también mi interés y bueno, pues marcó la pauta de este camino que he ido recorriendo. Actualmente estoy colaborando como gerente de capitales y fondos de inversión en Hey Banco. Mi trabajo aquí es encargarme de que estos dos productos funcionen, que estén disponibles para nuestros clientes, encargarme de las estrategias comerciales y, por supuesto, pues de todo el tema operativo. En resumen, yo podría resumir que soy un gestor de servicio hacia nuestros clientes y a la vez un gestor de inversiones. Aquí tenemos un fondo de inversión que se llama HeyG, es nuestro fondo de la casa, es nuestro bebé que lo cuidamos muchísimo y nos encargamos nosotros de llevar todo el asset management del fondo, que es básicamente escoger los activos que van a ir adentro del fondo para poder cumplir con los objetivos. Entonces, pues esta labor que he ido desarrollando aquí en GBanco siempre ha ido muy a la par de los mercados bursátiles. El poder llegar aquí pues ha requerido una parte de especialización, estudio y experiencia operativa en la parte de las mesas de, de operaciones bursátiles. Ok, suena muy interesante. De hecho, ¿qué crees que es lo que más utilizas en tu día a día de las cosas que aprendiste durante tu universidad en Ibero? Pues mira, sin duda muchas cosas técnicas, pero saliéndome de los libritos, yo creo que principalmente el tacto con las personas, el humanismo, tener esta actitud de servicio hacia las personas ha sido fundamentalmente lo más relevante que me ha acompañado en toda mi carrera profesional. Porque a final de cuentas, nunca dejamos de ser áreas que le damos servicio a alguien más, ¿verdad? Ya sea un cliente interno, un cliente externo, a una dirección general. Pero esta actitud de siempre dar lo mejor de ti mismo, de dar ese servicio, pues creo que es algo que se imprimió sin duda ahí en la Ibero. Claro que sí, la excelencia, algo que nos inculcan mucho, me Sí. consta. Por ejemplo, ¿cómo ves tú, dando por esta parte de la escuela y todo? Mis tareas actualmente se basan mucho en investigación. Eh, Actualmente cada clase tengo que llevar al menos una nota sobre lo que está pasando y digamos que los gobernantes actuales me han dado bastante material de tareas. Entonces, ¿tú cómo ves? Yo, por ejemplo, en comercio exterior vemos muchísimo ahora con el tema de los aranceles y cómo se está comportando el mercado gracias a decisiones políticas. Yo sé que a la gente de comercio que ya ejerce en este momento la traen trabajando demasiado. Entonces, ¿cómo crees que este contexto afecta en tu trabajo? Sí, claro. A ver, mantenerse vigente y estar actualizado de todo lo que está pasando, ¿no?, en el mundo es fundamental. Es decir, no diría que es crítico tener la información de primera mano y escuchar a los expertos adecuados, ¿verdad? Yo creo que ahorita es un momento, este es el momento de brillar de todos los economistas y los expertos en materia de comercio internacional, porque ahorita el tema de los aranceles, la globalización y las relaciones bilaterales es un tema que está dictando la agenda diariamente de los mercados bursátiles, en materia política, en materia financiera. Entonces, es muy importante que tengamos las herramientas y a las personas adecuadas, ¿verdad?, para que nos nutran de información. Para tomadores de decisiones como tu servidor, pues sí, es muy importante tener ahí la información, estar actualizado constantemente y también entender y digerir la información. O sea, no solamente es tener ahí, por ejemplo, una plataforma Bloomberg para que te transmita los datos o también a los expertos para que nos estén nutriendo de las notas, sino también nosotros mismos. También tenemos que meternos a estudiar, ¿verdad? O sea, nunca te vas a eximir en ninguna profesión, yo creo, del seguir preparándote, del seguir estudiando, de tener bien claras
los pasos de las metodologías de investigación, entender cómo hacer un discernimiento adecuado de todo el mundo de información, porque esa es otra, ¿no? Creo que ahora la disponibilidad de información cada vez va siendo más grande. Los expertos te avientan bombas de datos y uno tiene que ser capaz de poder separar lo que es realmente relevante y lo que a lo mejor ya está siendo, vamos a decir, paja, ¿verdad? Dentro de todo el tema. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, ahorita de reglas de operación para eh, todas las exportaciones que van a ir a Estados Unidos, bueno, pues tenemos que entender de dónde se originan, cuáles son los tratados que están regulando estas interacciones y no es nada más pues quedarte con lo que fulanito, el experto dijo, no, tú también tienes que entenderlo muy bien de qué estás hablando para poder tomar decisiones que a final de cuentas van a impactar en las inversiones de N cantidad de personas. Ujú. De hecho, ¿tendrías tú alguna predicción, se podría decir, sobre cómo se está afectando, digo, las inversiones por todas estas cuestiones políticas? Yo sé que a veces no se puede tratar tan a fondo como quisiéramos y más que nada porque a veces son estimaciones, no es algo tan concreto, pero ¿tienes alguna idea, alguna impresión dónde recomendarías en este momento poner tus inversiones? Sí, la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde pongo mi dinero en este momento? Claro, a ver, es una pregunta bien difícil, siempre en todo momento, pero particularmente ahorita que la volatilidad, el nerviosismo es la cara o el pan de cada día, se vuelve particularmente compleja la respuesta, ¿verdad? Primero yo te diría, la respuesta correcta siempre va a ser una respuesta personalizada, ¿verdad? A lo mejor no son las mismas características o necesidades que tiene una persona que acaba de egresar de su universidad, al padre de familia o a la persona que ya está en su momento de retiro, ¿verdad? Yo creo que la pregunta primero tendría que ser, ¿cuál es el objetivo que tú tienes? Todo partiría en función de tus necesidades particulares y personales. Y entonces, ahora sí, construir un portafolio adecuado en cumplimiento de esas necesidades, ¿verdad? Porque que juegan variables muy importantes como tiempo, qué tanto estás dispuesto a meter tu inversión ahí, riesgo, cómo te sientes con el riesgo, estás cómodo, en caso hipotético, si un día de repente ves ahí tu portafolio en un -20%, ¿tienes estómago para sostener esa minusvalía de tu portafolio en lo que se vuelve a recuperar el mercado? Y una serie de elementos que a final de cuentas tu asesor financiero debería de plantearte antes de hacerte una recomendación, ¿verdad? Pero bueno, partiendo de que tenemos un objetivo y que ya lo definimos, el segundo paso sería echar mano ahora sí de qué activos podemos componer en esa cartera, ¿no? Eh, Vamos a ponernos ahorita en el caso de un estudiante universitario que a lo mejor está buscando crear sus primeras inversiones, que quiere entrar al mundo de las finanzas y crear un fondo a lo mejor para un mediano plazo. Pues para estos escenarios, creo que ante este entorno de volatilidad, si bien la renta variable es bastante atractiva, yo estoy muy especializado en la renta variable y casi la totalidad de las operaciones que hago es dentro de este segmento. Aquí, bueno, como paréntesis, en este mercado tenemos, por ejemplo, acciones de empresas, productos derivados, y existe otro mercado que es el de renta fija, donde tenemos bonos, deuda, ¿no? Los famosos CETES. Creo que todos hemos escuchado hablar de los CETES, los bonos de gobierno. Estos instrumentos se encuentran en este segmento. Y este segundo segmento, el de renta fija, es un poco más estable, más seguro, tiene menos volatilidad. Claro, tiene un rendimiento menor del que puede tener la renta variable, pero es muy bueno a la hora de crear fondos de ahorro, por ejemplo, o objetivos de inversiones a corto y digamos un mediano plazo, voy a decir 3 años, por ejemplo. Entonces este segundo segmento se vuelve muy relevante a lo mejor para quienes están por primera vez haciendo su inversión o su portafolio. Yo recomendaría cargar al menos el 80% de nuestra inversión a un mercado de renta fija, bajo estas condiciones también, cabe decirlo. Y el resto, ahora sí, colocarlo en algunos activos de renta variable con los cuales nos podamos sentar a gusto. Lo más importante de tu inversión, siempre lo he dicho, es que no dejes que te quite el sueño, que tú te puedas ir a dormir tranquilo y con esa paz mental de que tu inversión
no va a desaparecer, que al día de mañana no te vas a quedar en ceros, ¿sabes? Tu patrimonio, a final de cuentas, va a estar protegido, ¿verdad? Por eso ahí juega muy importante esta variable del riesgo, qué tan adeptos somos a aceptar estas volatilidades. Entonces, creo que este segundo segmento de la renta variable es muy bueno, perdóname, de la renta fija es muy bueno para que un inversionista por primera vez, pues conozca, entre y empiece a escuchar palabras como portafolio, rendimiento, minusvalía o plusvalía, y que vaya conociendo un poco de dónde tiene que poner sus ojos, que si está eh, le está gastando, si le están cobrando alguna comisión su asesor financiero o el propio producto. Entonces, creo que es un muy buen paso para colocarte sin que vayas a perder, o más bien sin que tengas mucho riesgo de perder tu dinero. Y posteriormente, conforme la persona se vaya sintiendo cómoda, pues ahora sí le metemos un poquito más de carnita asada, ¿no? Ya le metemos a lo mejor a acciones, que es lo más famoso, pero también tenemos algo como notas estructuradas, derivados y un sinfín de productos que podamos ir construyendo. Ok, justo, o sea, porque como estudiante universitario, sinceramente, está la ventaja que tienes la seguridad de tu casa la mayoría de las veces. Yo sé que si ahorita meto la mayor parte de mi dinero a una inversión, por más volátil que pueda ser, yo sé que al final del día no me voy a quedar sin comer, no me voy a quedar sin casa. Y yo creo que es una ventaja que muchos jóvenes no vemos que tenemos en estos momentos para que, bueno, o sea, ya saliendo a la vida adulta se podría decir, ya en serio, egresados de la carrera, ya tener conocimiento previo en un área que nos puede dejar un ingreso extra. Por eso sí se me hace algo bastante importante que quería tratar en este podcast. Y ya por último, ¿qué criterios tomar en cuenta? O sea, por ejemplo, en tu caso que manejas inversiones tanto de empresas como de individuales, os- tomas en cuenta factores externos e internos al momento de invertir. Sí, claro, como comentábamos en un inicio, ahorita es crítico tener la información de primera mano y la opinión de los expertos también, porque hay que decirlo, no somos todólogos y tenemos que tomar decisiones sobre elementos que le pegan un sinfín de temas, ¿verdad? Desde arancelarios hasta operativos o culturales también, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué factores externos en particular estamos siguiendo ahorita? Bueno, pues mira, lo primero es los índices, sin duda alguna, ¿no? Entender cómo se están comportando los mercados a nivel mundial. Eh, la mayoría de los países desarrollados tiene un índice de referencia. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos el Standard and Poor's 500, que representa las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, el movimiento del S&P 500 nos puede dar un panorama muy, eh, pues cercano de qué está pasando en el entorno económico de Estados Unidos, ¿verdad? Si la bolsa de allá va subiendo, bueno, seguramente es porque las perspectivas al mediano y largo plazo, pues son positivas, ¿no? Cuando un inversionista coloca su dinero en una empresa, no lo está haciendo porque en este momento la empresa le gusta, ¿sí? Cuando compramos un activo, cuando invertimos en algún negocio, digo, ya sea en la bolsa de valores o nosotros mismos, en algún comercio, en el negocio de un amigo, de algún familiar, pues lo hacemos por varios factores, pero lo más importante creo que es el largo plazo, o sea, a dónde creemos que puede llegar ese negocio, ¿verdad? Queremos, por supuesto, que nuestras inversiones siempre crezcan. Entonces, cuando vemos el índice de Estados Unidos crecer, es porque estamos viendo que esos inversionistas están confiando en la economía americana, que a largo plazo le va a ir muy bien, va a dar buenos retornos, las empresas van a pagar buenas utilidades y entonces todos vamos a crecer, ¿no? En México, nuestro índice más representativo es el IPC. Este mide a las 35 emisoras más grandes o más bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores. Y es un índice muy representativo porque también te da un feeling de cómo se está moviendo la economía aquí en México, ¿verdad? Ahorita, por cierto, le está yendo bastante bien. En lo que va de este 2025 ha tenido un buen desempeño después de que le fue muy mal en el último trimestre del año, del 2024. Y ahorita, bueno, se ha ido ahí recuperando un poquito. Entonces, sin duda, los índices es como la piedra angular de cómo empezar a leer todo. Pero después, claro, pasamos a otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo,
las tasas de referencia de los bancos centrales en los países, cómo se están comportando los mercados de bonos. Eh, claro, también las proyecciones de las empresas. Cada trimestre, las empresas están obligadas a publicar y reportar sus reportes trimestrales, reportes financieros trimestrales. Entonces, dentro de estos, aparte de evaluar el cómo lo hicieron, o sea, cómo se enfrentaron a los retos que tenían y que se habían planteado, también tenemos ahí pronósticos y las empresas, el CEO o el CFO, habla un poquito de qué están viendo al corto, mediano y largo plazo y cuáles son sus planes de expansión. Entonces eso te da mucha materia para poder entender si inviertes en esa empresa, pues cómo te podría ir. En lo individual, ya analizando todo el sector en completo, pues te da también un look and feel de cómo se va a comportar el sector, ¿verdad? Por nada más por mencionar alguno, por ejemplo, el sector de salud, desde que pasó el tema de la pandemia, pues bien, sí, claro, bajó el tema de desarrollo, de estar investigando y buscar estas patentes, se ha visto también bastante fuerte todo el tema de atención hacia otro tipo de padecimientos. Hemos tenido en Estados Unidos, por ejemplo, el desarrollo de algunos medicamentos para el control y bajar de peso, que ha tenido bastante aceptación por parte del mercado, pero también un foco muy interesante a destacar es la ocupación de camas en los hospitales. O sea, la gente está tomando mayores servicios médicos, ¿verdad? Ya sea porque tienen algún padecimiento o porque quieren desde una cirugía estética hasta eh, pues ahora alguna modificación, ¿verdad? Entonces, ha tenido mucha mayor demanda todo el segmento de servicios de salud y es muy interesante ir a consultar los reportes trimestrales, ver los pronósticos de estos directores, porque te dan esta visión de ante esta creciente demanda, bueno, ellos qué van a hacer. Recordemos que estábamos rebasados en la pandemia del COVID-19 en temas de atención. Entonces, comprendiendo esto, entendiendo los riesgos que ya se materializaron, pues las planas directivas se han tenido que preparar invertirle bastante a su plantilla y también a su sector inmobiliario, ¿no? O sea, sus edificios y plantillas. Entonces, todo eso te dice que es un sector en expansión, es un sector en crecimiento. Entonces, pues lo vemos atractivo y se vuelve objeto de inversión, ¿verdad? Un sector atractivo en el cual consideramos si se adecua también, por supuesto, a nuestros objetivos y estrategias de inversión. Muy interesante todo, o sea, sobre a dónde hay que invertir. No sabía eso de el sistema de salud. Está bastante interesante, pero tocando el tema de Estados Unidos, yo sé que en este momento todos los países es a donde volteamos a ver como referente, vaya. Es la moneda de reserva el dólar y todo, pero recientemente que se han visto las tendencias de que ha bajado en producción, o sea, todavía ya dejando de lado lo de los aranceles, que menos países cada vez sacan, se puede decir, dinero en dólares de como su moneda de reserva, lo que hace que se devalúe el dólar. Entonces, ¿qué opinas también sobre, brevemente, de los rumores que hay sobre una posible recesión económica? Ya que pues sabemos que si el mercado de Estados Unidos cae, o sea, si su bolsa cae, estamos el resto del mundo al pendiente, que se nos cae a nosotros también. Por ejemplo, hace alrededor de 2, 3 semanas que fue la caída de Tesla, de Nvidia, cayeron demasiado sus acciones. ¿Qué opinarías al respecto? Sí, 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 eso es algo que lo tenemos en vilo. Estamos muy al pendiente de todos los datos económicos que están aventando los vecinos del norte, porque, pues como lo bien dices, es un jugador muy importante, no lo podemos omitir. Tiene pues, la mayor liquidez en el mundo, entonces, sin duda, el estudiar y entender tu economía, sin duda, tiene que ver o se intercruza a final de cuentas con Estados Unidos. Entonces también es un punto importantísimo, fundamental de estar dando seguimiento, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahorita en Estados Unidos? Bueno, no voy a meter en tema de los aranceles, digo que ya está de más hablado en todos lados. En los últimos años había evolucionado, o décadas si no me equivoco, la economía de Estados Unidos había evolucionado de un sector industrial a un sector de servicios. Entonces,
se había desconcentrado mucha producción y se habían migrado pues América Latina, Asia, algunas regiones de Europa, pero principalmente Asia. Entonces, compañías como Tesla, por ejemplo, tienen una importante producción en China. Nvidia, hoy líder de la fabricación de chips y favorito del mercado tecnológico, tiene una importante producción en Asia. Entonces, el entender estos temas de confrontación comercial entre los países, pues te da bastante entendimiento de por qué estas caídas tan abruptas, por ejemplo, como las que mencionabas ahorita, ¿no? En el caso de Tesla, bueno, ahí es un tema particular. Además sí, de la confrontación de Estados Unidos-China, además del encarecimiento también de las cadenas de suministro, algo que le ha pegado mucho a Tesla es el tema particular de su CEO, Elon Musk. El señor y su activismo político le ha jugado a favor en ciertos puntos, pero también le ha jugado en contra en muchos elementos. Y esto lo digo a título personal, yo como inversionista, pues sí pienso que podría estar descuidando sus funciones y su dirección dentro de las empresas en las cuales es titular. Y bueno, pues a mí, yo pensaría, si quien es la cabeza principal está más ocupado con estos temas gubernamentales que en su operación, pues no me siento muy a gusto estando invertido en ella. Entonces, de ahí se explica un poco también la caída de la empresa. O sea, tiene mucho que ver con lo que Elon Musk está, que si dice, que si hace, que ya se juntó o ahí es cuando intercruzas política con finanzas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, sí, todos estos temas de guerras comerciales, el tema de la guerra Ucrania-Rusia ha impactado también en los mercados, crea nerviosismo y a final de cuentas creo que eso es algo que tenemos que estar como monitoreando constantemente. El nerviosismo del mercado, la volatilidad. ¿Qué es lo más benéfico para el mercado? Tener estabilidad, tener un piso que entendamos, un panorama que podamos de cierta forma predecir o al menos sobre el cual nos podemos proyectar, ¿verdad? Pero cuando el terreno es tan cambiante, cuando el terreno es tan volátil y abruptamente un señor presidente empieza a cambiar reglas del juego, pues eso crea incertidumbre, dinamita, por así decirlo, la confianza del inversionista. Entonces, si las reglas del juego están cambiando tan abruptamente y de forma muy seguida, entonces no tengo tanta certidumbre a lo largo de qué va a pasar con mi inversión. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos más cautos. Ya no desembolsamos a lo mejor la chequera metiéndole cualquier empresa o startup que se nos aparezca, sino ya somos más cautelosos en el sentido de decir eh, qué estás haciendo, dónde lo estás haciendo, cuáles son tus márgenes operativos, qué es lo que te va a impactar. Oye, estas variables que están constantemente cambiando, ¿cómo te van a impactar y qué riesgo me representas a mí directamente como tu inversionista? Entonces, el mundo volátil y cambiante de ahorita es complejo para las inversiones, es complejo para los inversionistas y pues tenemos que estar ahora sí que al pie de guerra entendiendo todos los cambios de variables, indicadores que nos están arrojando. Es pesado, pero también es, ¿cómo decirlo? Pues te trae mucha adrenalina, porque digo, es algo que me gusta mucho de esta industria, ¿verdad? Ningún día es igual. Ningún día es igual, siempre hay algo que está cambiando, siempre hay algo que nos pone en jaque y cuando creías que habías dominado una estrategia, que habías dominado algún sector o segmento, algo te cambia la jugada y te tienes que adaptar. Tienes que aprender, tienes que adaptarte y tienes que cambiar tus paradigmas. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Me encantó tenerte aquí personalmente. Yo sé que va a ser de ayuda esta información para muchos de mis compañeros e incluso muchos adultos bueno, adultos mayores que vean este podcast. Muy interesante la información. Suena muy padre tu trabajo, la verdad. Me agrada eso que mencionabas que no todos los días pasa lo mismo, siempre es diferente. Porque en lo personal yo siento que es algo que muchos jóvenes buscamos en nuestros futuros trabajos. Vaya, ese factor de que no sea tan rutinario.
Entonces, muchísimas gracias, nos encantó tenerte aquí y pues sería todo por hoy en Economía 101.